Capítulo 3. ¿Acaso tengo perdón? Olieron el mar antes de poder verlo. El olor a sal les cosquillaba en la nariz y las gaviotas sobrevolaban sus cabezas entre chillidos hambrientos. Era mediodía y el sol brillaba con fuerza en un cielo libre de nubes. Tanto olor a pescado me está abriendo el apetito, murmuró Natsu, animado por el ajetreo del puerto, las conversaciones entremezcladas y el romper de las olas contra la cubierta de los barcos. Comamos entonces, declaró Di Maria con una sonrisa, contagiada por el buen ambiente. Pero primero encontremos nuestro barco. Natsu asintió, no muy convencido. Con solo pensar en que debía subirse a una cosa de esas las náuseas le encogían el estómago. Sin embargo, no tuvo más remedio que seguir a su acompañante entre la marea de gente, ambos ocultos bajo la seguridad de sus capuchas. De reconocerlos alguien se armaría un gran revuelo. Habían tardado una semana más en llegar al puerto. Su objetivo, por lo que le había contado Di Maria, era coger un barco hasta la isla Caracol y, una vez allí, encontrar un barco que estuviese dispuesto a llegar hasta Álvarez, si es que no encontraban uno del propio imperio. Los inconvenientes de la guerra son demasiados, suspiró Di Maria en cuanto salieron de las oficinas del puerto. Un barco partía esa misma tarde con dirección a Caracol. Todavía tenían un par de horas a su disposición. En otras circunstancias habríamos podido tomar un barco directo, sin necesidad de dar tantos rodeos. ¿Debo recordarte de quién es la culpa de que la diplomacia se haya roto? Contestó Natsu con voz impasible, metiendo las manos en los bolsillos de los pantalones y caminando a su altura. No le dirigió una sola mirada, pero sintió cómo se tensaba a su lado. Yo, dudó. ¿Qué podría decir que no sonara hipócrita? No tenían excusa alguna, eso lo sabía bien. Lo siento, dijo al fin, agachando la mirada y anclándola en sus pies. Natsu, a su lado, suspiró. Sonaba cansado y resignado. Ya da igual, el daño ya está hecho, murmuró, aunque no consiguió que Di Maria se sintiera mejor. Y tarde o temprano se acabaría sabiendo la verdad. Comamos aquí, me muero de hambre. El cambio radical de tema dejó a su acompañante con la mente en blanco y sin saber qué decir. Nada estaba bien, y mucho menos él. Aunque ahora conversaba mucho más que antes, seguía apagado, meditabundo y deprimido. Sus ojos no habían vuelto a ser verdes desde aquel abrazo junto al fuego, sino que regresaron a su habitual tono rojo y opaco. Era, sin duda alguna, una mirada triste y en sufrimiento. Sin embargo, al igual que había aprendido a leer un poco de su tan complejo lenguaje corporal, sabía de sobra que, si él no estaba dispuesto a hablar por sí solo, jamás lo haría. Deprimido o no, era demasiado cabezota. Entraron en el local en silencio y, en cuanto la puerta se cerró tras ellos, el revuelo del exterior quedó sustituido por las conversaciones algo más apagadas del interior y el tintineo de los cubiertos y la vajilla. Se sentaron en una mesa cualquiera y, sin quitarse en ningún momento las capuchas, pidieron lo más barato que pudieron encontrar en la carta. 15 minutos después ambos le hincaban el diente a unos filetes de pollo con patatas, los cuales, tras tantas noches de carne asada sin más, les supieron a gloria. Nunca me has dicho la razón del ataque, dijo Natsu de pronto. Había terminado de comer y habló en voz baja y sin dar demasiados detalles. A su alrededor habían demasiados posibles oídos indiscretos. Di Maria no contestó enseguida, pero sí que levantó la mirada de su plato y vio que él la contemplaba con gesto serio e indescifrable. Se obligó a tragar el último trozo que le quedaba antes de soltar un suspiro. No nos interesaba el territorio de Fiore en lo más mínimo, confesó, perdiendo la mirada en las demás personas del restaurante. Las vio animadas, despreocupadas y felices. Parecía que jamás se había librado la batalla que los había convertido en personas buscadas. Álvarez ya de por sí es grande, y el continente posee suficientes recursos como para no tener que mirar al otro lado del océano. Entonces, ¿por qué seguir a Cereza una guerra sin sentido? Fiore no os ha hecho nada y, por muy convincente que pueda llegar a ser una persona, mi hermano en este caso, dudo que magos tan poderosos y capaces como vosotros no tuvieran dos dedos de frente como para negarse. Ante la acusación, Di Maria solo desvió la mirada, sintiendo que empequeñecía ante los ojos de Natsu fijos en ella. No entendía por qué lograba intimidarla tanto, jamás en su vida le había pasado algo así. Pero, con él, era como si toda su experiencia en batalla, sus entrenamientos y su posición como Spriggan no sirvieran de nada. Odiaba ese sentimiento, pero no encontraba modo alguno de deshacerse de él. Parecía que le estaba desnudando el alma, aplastándola y dejándola a su merced. Si así era Natsu, ¿cómo sería End? Tembló solo de pensarlo. Di Maria. La voz de Natsu la sacó de sus pensamientos. Se había quedado demasiado tiempo callada.
Armándose de valor, le miró a los ojos y, para su sorpresa, no vio enfado alguno. De nuevo, era incapaz de saber qué le pasaba por la cabeza. Decidió hablar sin tapujos. Fuimos a la guerra porque Sereth quería morir. Ahora sí, el rostro de su acompañante se quedó impregnado por la sorpresa. Contempló cómo Natsu abría y cerraba varias veces la boca, buscando unas palabras que estaba claro que no poseía en esos momentos. La miró fijamente, buscando cualquier rastro de mentira o burla, pero solo encontró unos ojos firmes y sinceros. Era cierto, y sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Se dejó caer en el respaldo de su silla y apoyó la cabeza en una mano, ocultando el rostro en un gesto de triste resignación e incredulidad. ¿Tan desesperado estabas por morir? La voz de Natsu estaba cargada de amargura mientras pensaba en su hermano. Sus hombros temblaron y se aferró a su propio pelo. Necesitaba anclarse a algo que lo devolviera a la realidad. Aún así, murmuró en voz baja, tanto que Di Maria apenas podía escucharlo con claridad, ¿por qué le seguisteis? No os comprendo. Se supone que mi hermano era alguien temido por todos. ¿Por qué acompañarle en tal locura, matando a tanta gente en el proceso? Porque era un buen emperador, contestó Di Maria con simpleza. Cuando Natsu la miró confundido, procedió a explicarse. Antes de que Álvarez existiera, gran parte del continente se encontraba envuelto en guerras y disputas constantes. Reinos contra reinos, traiciones, artimañas, cada cual velaba por su propio interés y bienestar y, de querer desplazarte de un lugar a otro, debías contratar a fuertes magos y viajar atento a cualquier cosa que se te pudiera acercar. Y entonces llegó Sereth. Tal vez fuese por mero capricho, tal vez tuviera algo más grande en mente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que las cosas mejoraron. Unió los senos bajo un solo mandato y aplicó leyes con mano firme. Nadie podía oponerse. Y pronto nadie quiso hacerlo. Por fin, había paz. «Sigues sin contestarme a la pregunta», insistió Natsu, desesperado por comprender a su hermano. Se negaba a aceptar así como así las muertes de tantas personas, los ataques hacia los gremios y el despliegue de poder con el que había aparecido. Di Maria sonrió, como si para ella la respuesta estuviera tan clara como el agua. Dime, de haber ido solo, alguien le habría hecho caso. Él no supo qué responder. Sé que te buscaba, todos lo sabíamos. Cada vez que hablaba de invadir Fiore te mencionaba. Quería reencontrarse contigo a como diese lugar. Primero lo hizo en solitario, vagando por el Reno en viajes de duración desconocida. Pocas veces regresaba a Álvarez, empeñado en darle sentido a su vida o, por el contrario, de encontrar algo o alguien lo suficientemente fuerte como para matarlo. Nos vimos por primera vez en Isla Tenrou, recordó de pronto. El rostro lleno de lágrimas de su hermano le golpeó con fuerza. ¿Habrían cambiado las cosas de haberlo reconocido en ese momento? Puedo intuir que no lo reconociste, ¿verdad? Natsu asintió. En ese entonces me pareció un tipo raro que decía incoherencias, masculló, aún adentrado en el recuerdo. Sin poder evitarlo, Di Maria soltó una pequeña carcajada. Sin duda, su majestad había sido todo un personaje, comenzando por ser el único que no se molestaba en que le hablara con confianza. Los protocolos no eran lo suyo, y le costaba mantener la boca cerrada. Apartó los recuerdos con una inspiración profunda y regresó a la seriedad de la conversación. Nunca dijo nada en claro, pero sospecho que te buscaba para que pudieras matarlo, explicó, y vio que Natsu tensaba la mandíbula. Seguramente, al ver que tú tampoco podías hacerlo, decidió ir con todo, y no hay mejor forma de ponerse en peligro que declarar una guerra. Nosotros simplemente quisimos cumplir su deseo, se lo debíamos. Natsu no contestó, no sabía cómo argumentar contra su convicción, aunque no estuviera para nada de acuerdo. Desde su perspectiva, ningún hombre o ambición valía la vida de tantas personas, ni de correr el riesgo y el peligro de una guerra como la que acababan de librar. Por otro lado, su conciencia estuvo dormida durante mucho tiempo, para él era como si apenas hubieran pasado un par de años. Sin embargo, Sereth no tuvo tanta suerte. Podía llegar a imaginarse la locura de la inmortalidad apoderándose de él y, de alguna manera, se veía capaz de comprenderlo, aunque seguía sin tener justificación alguna. De pronto, sus oídos captaron cierto alboroto en el exterior. Era sutil e imperceptible, pero ahí estaba, como una mosca zumbando en el fondo de su cabeza. Como reflejo, se volvió hacia la ventana del local y, por un segundo, no creyó lo que acababa de ver. Se puso en pie sin darse cuenta. ¿Qué ocurre?, preguntó Di Maria, confundida, aunque no recibió respuesta. Sin comprender nada, vio incrédula cómo Natsu desaparecía por la puerta del restaurante. Oye. Espera.
Se levantó lo más deprisa que pudo, dejó el dinero que consideraba suficiente sobre la mesa y salió corriendo detrás de su acompañante. ¿Qué le ocurría ahora? Se había ido tan de improviso y sin explicación alguna que la indignación se apoderó de ella en una oleada de calor que le ardía en las venas. ¿Tan difícil era comunicarse como una persona normal y corriente? ¿Dónde se habrá? La pregunta murió entre sus labios en cuanto divisó lo mismo que Natsu intentaba alcanzar mientras se abría paso entre las personas. Comprendió todo en menos de un segundo, y el tiempo se detuvo con el siguiente parpadeo. Toda la calle se congeló en pleno movimiento, incluidas dos gaviotas que sobrevolaban la zona. Personas a mitad de un paso, carcajadas y conversaciones enmudecidas, curiosos gestos detenidos en el tiempo, todo se había convertido en un cuadro que contenía el aliento bajo la voluntad de Di Maria. Todo, menos una persona. Sin poder creer lo que estaba viendo, contempló cómo Natsu seguía caminando a paso firme como si nada mientras ella no podía dejar de tener la boca abierta de la impresión. El miedo volvió a golpearla. Se suponía que nadie podía moverse dentro de su zona sin tiempo. Y ahí estaba él, sorteando personas sin apenas rozarlas, como un espectro sobrenatural. Por un momento sintió que su propia magia se desquebrajaba de la impresión. ¿Por qué a él no le afectaba? No sé qué es lo que has hecho, pero no lo deshagas todavía. Tenemos que salir de aquí. Su voz sonó distante y con eco, retrasada en su propio sonido. Di Maria sudó frío y tragó saliva. Intentó concentrarse en mantener estable su magia, pero le era sumamente complicado teniéndolo a pocos metros de distancia. Era como si solo estuvieran ellos dos, y en cierta medida era cierto. Sin embargo, al contrario que todos esos últimos días en los que había llegado a sentirse cómoda en su presencia, su seguridad se esfumó como el humo, y el miedo volvió a helarle la piel. ¿Cuánto poder guardaba en su interior como para que su magia no le afectara? ¿Lo hacía consciente o inconscientemente? No sabía cuál de las dos opciones prefería. La habían superado en su propio elemento, en su propia realidad, y no estaba preparada para ello. Contempló, congelada en su sitio, cómo él la cargaba al hombro sin apenas esfuerzo y se abría paso hasta un callejón estrecho y libre de miradas. Se adentró tanto en él hasta que resultó invisible, y en ese momento, el aguante de Di Maria llegó a su límite. Con un estremecimiento, dejó de retener el tiempo y este volvió a fluir como si nada. Alguno que otro dio un tropiezo, pero nadie se imaginaba siquiera lo que acababa de pasar. Habían sido tan solo un par de segundos, pero suficientes para que ella sintiera que su propia confianza se volvía a añicos. Intentó respirar hondo, y notó que estaba temblando. Frustrada y enfadada consigo misma, volvió a intentarlo. Ella no era así. Se negaba a que el miedo la dominara, no después de pasar tanto tiempo en compañía de ese peligrosa. Se convenció a sí misma de que no había hostilidad alguna de su parte, y se lo repitió hasta que su propia voz de la razón dejó de tener sentido. Solo entonces se atrevió a acercarse al callejón donde los había visto desaparecer. «¿Estás loca?», exclamaba Natsu entre siseos exaltados. «¿Cómo se te ocurre pasearte así como si nada cuando todo el mundo te busca?». Su interlocutora, al no saber a quién tenía delante, le ignoraba por completo con gesto aburrido, intentando comprender cómo y por qué había aparecido allí cuando hacía apenas un segundo se encontraba en la calle. En cuanto vio a Di Maria adentrarse en el callejón, todo tuvo sentido. «Mari, ¿se puede saber qué estás haciendo?», exigió saber. «Brandish», dijo con un suspiro. Todavía no estaba del todo recuperada de la impresión. «Aquí las preguntas las hago yo», espetó Natsu, posicionándose frente a ella con los brazos cruzados y tapando a Di Maria para acaparar toda la atención de la demoledora de naciones. «¿Y tú quién eres?», replicó ella a su vez, irritada. «Aparta si no quieres que te convierta en el tamaño de un guisante», advirtió, dejando salir parte de su poder mágico. Fue en ese momento en el que Di Maria supo que debía intervenir si no quería que las cosas se complicaran más de lo que ya estaban. Debían abandonar Fiore sin que nadie supiera nada. «Detente, o llamarás la atención», dijo, dando un paso al frente. «Él es Natsu, es el hermano del emperador». Brandish frunció el ceño e inspeccionó a Natsu de arriba a abajo. No parecía la gran cosa, pero tampoco le pasó desapercibida la forma en la que Di Maria se mantenía alejada de él discretamente. Se cruzó de brazos bastante inconforme y él le dedicó una mirada poco amable desde la oscuridad de la capucha. Estaba claro que habían empezado con mal pie. «¿Estás segura?». «A mí me parece bastante normal», replicó con cabezonería, a lo que él soltó un bufido, apartándose de aquel par para ir y asegurarse de que nadie había notado su presencia.
Di María, sintiéndose algo más segura al no tenerle tan cerca, se acercó a su compañera. Randy, pudo moverse dentro de mi H-Seal, no lo subestimes, susurró, mirándolo de reojo. Estaba molesto e inquieto, y no le gustaba para nada esa combinación, no tras lo que acababa de pasar. ¿Qué? No hizo falta que dijera más para que Di María supiera que no se creía ni una sola palabra. Acabó con Seraph, Randy, le recordó en voz baja, y cuando lleguemos a Álvarez ocupará el trono, así que compórtate. Yo no ocuparé nada. La voz tensa de Natsu cortó el bufido de Brandish y le causó un sobresalto a Di María. No se esperaba que las pudiera escuchar. Él las ignoró y señaló a la de pelo verde con un dedo enguantado. Haz algo para que no te reconozcan, tapa esa marca del imperio, y salgamos de aquí. En este sitio hay demasiada gente para mi gusto y ahora tenemos un pasaje más que comprar para el barco, así que andando. No esperó respuesta y salió del callejón a grandes zancadas, dejando tras de sí a una sorprendida Di María y a una molesta Brandish. No lo quiero como emperador. ¿De verdad que no puedo aplastarlo? Gruñó esta última, todavía con los brazos cruzados. Se sentía ofendida hasta lo más hondo de su ser. La verdad, dudo que puedas, confesó su compañera. Capítulo 4. Olvidar todo y comenzar de nuevo. ¿Sería acaso posible? Pequeños pasos se escuchaban arrastrándose por la madera en medio de la noche. Un niño pequeño vestido con una túnica blanca y corta, abrió la puerta con cautela, intentando no crear ningún chirrido. Al otro lado, la habitación estaba en penumbra y se percibía el calor del sueño. Entró despacio y, sin hacer ruido, se aproximó hasta la cama. Cogió el brazo de quien dormía y lo sacudió para despertado. Hermano, susurró en voz baja. Su hermano se revolvió en sueños y entreabrió los ojos. Cuando reconoció a quien tenía al lado, se incorporó con un bostezo y miró por la ventana. Seguía siendo noche cerrada. ¿Qué ocurre, Natsu? Natsu agachó la cabeza y se miró los pies descalzos. ¿Puedo dormir contigo? Masculló sin apartar la vista del suelo. ¿Has tenido una pesadilla? El niño asintió, apenado, y Seraph le revolvió el pelo con cariño. Apartó la sábana y se hizo a un lado en la cama. Solo ha sido un mal sueño. Ven. Natsu sonrió al instante y se apresuró a subirse a la cama de su hermano. Se acurrucó junto a su cuerpo y Seraph se aseguró de que estuvieran bien tapados antes de abrazarlo y atraerlo hacia él. Ahogó un bostezo y cerró los ojos. Seraph. MMMH. Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Mamá, papá, tú y yo. Seraph volvió a abrir los ojos y se encontró con que su hermano lo estudiaba con ojos brillantes y despiertos. Suspiró, adormilado. Al día siguiente tenía que madrugar. Natsu, no siempre estaremos presentes, pero eso no significa que no estemos juntos. Siempre habrá alguien que cuide de ti, que te quiera y que se quedará a tu lado pase lo que pase, aunque no lo veas. Pero, ¿y si no hay nadie? La habrá, le aseguró. ¿Se van las estrellas cuando no las ves por las nubes? Natsu negó con la cabeza, y su hermano sonrió. Las personas somos estrellas, Natsu, y siempre estarán mirando por ti. Por eso, si alguna vez te sientes solo, espera hasta la noche y contempla el cielo. Tendrás tantas estrellas que no podrás contarlas. Se te olvidó decir que las estrellas también caen, hermano. El suspiro de Natsu se elevó encubierta. Estaba sentado en el suelo, apoyado en la baranda e intentando sobrellevar el mareo que le retorcía el estómago. Contemplaba el cielo nocturno, buscando constelaciones y la calma que había perdido desde que su libro fue abierto. No sabía quién lo había hecho, y poco le importaba. Ya había asumido que el regreso de End llegaría tarde o temprano, que era inevitable. Intentaba verle la parte buena al asunto, si es que había alguna. Sus memorias seguían apareciendo en sueños, detalles olvidados de una vida que comenzaba a recordar poco a poco con melancolía. El Seraph que había conocido esta época era uno completamente distinto a como había sido en realidad. Y dolía. Dolía tanto saber que ya no estaba y que la culpa de todo la tuviera él. Ojalá todo hubiese sido de otra manera, murmuró con la mirada clavada en las estrellas. Se preguntó si su hermano estaba allí arriba, o sus padres. ¿Se habrían reunido después de tanto tiempo? Esperaba que sí, ese era su único consuelo. El barco se balanceó con una nueva ola y Natsu sintió como si el estómago se hubiese dado la vuelta en su interior. Gruñó una maldición y cerró los ojos, deseando llegar cuanto antes. ¿Estás bien? La voz de Di María le obligó a salir del trance en el que había logrado introducirse. Abrió los ojos y vio que le observaba desde una distancia prudencial. No se lo tuvo en cuenta y asintió a duras penas, volviendo a apoyar la cabeza en la madera.
Prefiero el barco a los trenes, masculló con resignación. Se llevó una mano al estómago y apretó con fuerza. El mareo le emitió un par de segundos. ¿No soportas los transportes? Natsu pudo apreciar un leve rastro de diversión en la pregunta y se esforzó por esbozar una sonrisa. Desde que se encontraron con Brandish habían vuelto a distanciarse. No quería admitirlo, pero agradecía que al menos volviera a dirigirle la palabra con algo más de soltura. Hace 4 siglos no existían los trenes, explicó sin borrar su media sonrisa. Así que el demonio más poderoso de todos los tiempos no puede hacer frente a un par ruedas. Natsu resopló, fingiendo estar molesto, aunque su sonrisa aumentó al notar la risa contenida en las palabras de la rubia. Irónico, lo sé. Mi cuerpo prehistórico se niega a adaptarse a la era moderna. Esta vez sí, la risa surgió de Dimaria, sorprendiéndola incluso a ella. Saber que al día siguiente llegarían por fin a Álvarez y que podrían dejar de esconderse no la había dejado conciliar el sueño. Cuando salió a cubierta para tomar el aire y lo vio allí, contemplando el cielo con rostro pensativo, el miedo que le tenía volvió a desaparecer como si no hubiera existido nunca. Se le veía tan solo, tan deprimido, que se acercó sin darse cuenta. Por norma, era orgullosa y egoísta, le costaba confiar y le encantaba pelear. Sin embargo, aquella noche solo existía tranquilidad en su alma. Espera aquí, te traeré un vaso de agua. Te lo agradezco. Natsu no tuvo que esperar mucho para escuchar sus pasos de regreso. Le tendió el vaso y, para su sorpresa, se sentó a su lado en el suelo. Tenerla tan cerca le permitió apreciar su olor por encima del penetrante olor a sal del mar. Olía a cuero por culpa de la ropa que llevaba, pero, por debajo y bien escondido, se podía apreciar el aroma a cítricos, sutil y tenue. Se concentró en sacarlo a la luz como distracción para su mareo. Le dio un último trago al agua y dejó el vaso a un lado. Alzó la vista al cielo y cerró los ojos, buscando abstraerse y no sentir el molesto balanceo del barco sobre las olas. La brisa fresca y húmeda del mar sobre el rostro conseguía hacer el viaje algo más llevadero. El silencio se extendió entre ambos con mano gentil, sin incomodarlos, cada uno perdido en la profundidad de sus pensamientos, pero acompañados por la cercanía del otro. Natsu estaba a punto de quedarse dormido cuando Dimaria volvió a retomar la conversación. Mañana llegaremos por fin a Álvarez, murmuró a la nada. Natsu se obligó a prestar atención para no ser grosero, aunque no fue capaz de abrir los ojos. Sí, por fin estaremos en tierra firme, replicó sin apenas abrir los labios. Dimaria sonrió de lado por un breve momento, aunque volvió a la seriedad cuando recordó el motivo por el que estaba haciendo todo aquello. Y, comenzó con cautela. También podrás ocupar el trono. Esta vez Natsu sí que abrió los ojos, suspiró y se volvió hacia ella con gesto serio. Ya hemos hablado de esto, dijo con calma. No voy a aceptar el trono de mi hermano. No tengo nada que ver con esa corona. ¿Pero por qué? Preguntó exasperada, mirándolo a los ojos. Seguían siendo de un rojo opaco y triste. Por un momento se preguntó si aquel breve momento en el que fueron verdes había sido una ilusión. No. Debía centrarse. Porque no tengo ese derecho, ni quiero tenerlo. Tal vez sea hermano de Seref, pero a ojos de Álvarez, soy un completo desconocido. ¿Cómo confiar en alguien así? Por no mencionar que no estoy preparado para las responsabilidades que tiene un emperador. No tengo paciencia ni conocimiento de política. Simplemente, mis manos no son las indicadas para ejercer tal tarea. Tienes razón, nadie te conoce. Ambos se sobresaltaron al escuchar la voz de Brandish interrumpiendo su discusión. Cuando miraron al frente la vieron cruzada de brazos y una expresión de molestia en la cara. Brandy, la nombró Dimaria, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Tardabas en volver, replicó ella con tono aburrido, aunque no la miró en ningún momento. Sus ojos estaban fijos en Natsu, y los de él en los suyos. Brandish continuó. Nadie te conoce, repitió con seriedad. Natsu no hizo movimiento alguno ni cambió de expresión. Pero tampoco conocíamos a Seref cuando apareció y míranos ahora. No des todo por sentado, chico rosa, las cosas podrían ser diferentes a lo que tú te imaginas. No voy a hacerlo. Brandish le dedicó un bufido antes de dar media vuelta para alejarse de allí. Eso ya lo veremos. No he hecho todo este viaje en vano. Me voy, no tardes, Mari. Dimaria no pudo contestar de la impresión y la observó desaparecer por la puerta que daba a los pocos camarotes que poseía el barco. Natsu, a su lado, suspiró agotado, tanto por el mareo que llevaba sintiendo desde que comenzaron el viaje como por la conversación con Brandish. Lamento que os hayáis tenido que exponer al riesgo de que os capturen por ir a buscar a alguien como yo, murmuró pasado un tenso instante.
Agradezco todo lo que estáis haciendo por mí y la confianza que me otorgas, Di María, pero no puedo. No importa, lo interrumpió ella sin tan siquiera mirarlo. De todas formas te había prometido que te llevaría a Álvarez, masculló, levantándose del suelo. Buenas noches. Sin añadir nada más, se alejó de ahí, dejando a Natsu solo de nuevo, quien solo suspiró por segunda vez y cerrar los ojos. ¿Alguna otra idea inteligente? Se reprendió a sí mismo entre dientes. El tono de Di María le había dolido. Estaba claro que la había defraudado. Pero, ¿qué esperaba que hiciera? No podía simplemente aceptar sin más, las cosas no funcionaban así. Tenía un pasado que lo perseguía sin descanso, una fama que solo traería problemas para los que anduvieran cerca de él. No debía implicarse, y asumir el trono de toda una nación era la peor de las cosas que podría hacer. No estaba preparado para tanta responsabilidad. No, era mejor dejar las cosas claras desde el principio y evitar futuros problemas y decepciones. Lo que era ahora era lo único que podía ofrecer. Nada. Llegaron al puerto de Álvarez al mediodía y, para su sorpresa, ya tenían a toda una comitiva esperándoles. Tan eficiente como siempre, Imbel, dijo Di María a modo de saludo. Ignoró la tabla que se había extendido del barco hasta el puerto y bajó de un salto. El aludido se ajustó las gafas, manteniendo un rostro imperturbable. Es mi trabajo, contestó con tranquilidad. Sus ojos se desplazaban curiosos entre los que descendían del barco. ¿Dónde está? Brandish, quien había bajado de una forma más normal, señaló con desgana a una figura que permanecía apartada de los demás. Es esa cosa rosa y paliducha de ahí, dijo no sin cierto desdén. Brandy. La reprendió Di María. Ella solo se encogó de hombros. No me ha dado razones para respetarlo, declaró antes de retirarse ahí. Un pasillo humano se abrió entre los curiosos que habían acudido, dejándola pasar. Di María suspiró. Comenzaba a cansarse de la actitud de ambos. ¿Ocurre algo? No quiere el trono, explicó resignada. Creo que está aquí porque no sabe a qué otro lugar ir. Imbel asintió sin decir nada y contempló al hermano de su difunto emperador. Era la primera vez que lo veía ahí, aunque físicamente no se parecían en absoluto, sí que compartían el mismo aura de melancolía. Se acercó hasta quedar un par de pasos por detrás de él, con las manos en la espalda y con la vista fija en la misma ciudad que él estudiaba con gesto pensativo y ausente. Vuestro hermano hizo un gran trabajo consiguiendo la paz de este continente. Hasta que decidió ponerle fin involucrándolos en una guerra sin sentido, murmuró Natsu sin dedicarle un solo vistazo y sin sorprenderse por su presencia. Lo había sentido desde la distancia. Pese a que no podía verlo, Imbel asintió sin mudar la expresión. Le seguimos por voluntad propia. El emperador tenía poder suficiente para hacerle frente a Ishgar en solitario. Esta vez fue Natsu el que asintió en silencio. No discutió sus palabras. Había decidido no darle más vueltas a ese asunto, pues no podía cambiarlo. ¿Tú también vienes a pedirme lo mismo que Di María? En absoluto, dijo, sorprendiendo a Natsu. Es vuestra decisión, no la mía, añadió cuando le miró de reojo. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Un extraño no es quien para gobernar una nación de la que apenas sabe su nombre. Será mejor que escojáis a alguien en quien confiéis y no a mí. La sangre que comparto con mi hermano no es motivo suficiente para llevar su corona. Llevas razón, Natsu Dragneel, es el pueblo quien debe elegir. Natsu se volvió sorprendido hacia la nueva voz que había interrumpido la conversación. No la había sentido llegar. Se trataba de una mujer pelirroja, alta. Lucía con orgullo unas largas trenzas y sostenía un bastón más alto que ella con confianza. Le observaba con una pequeña sonrisa y su cuerpo desprendía un inmenso poder mágico. A su alrededor, la gente comenzó a hablar en murmullos que alternaban la admiración y el miedo, abrumados por la presencia de una de los Spriggans más poderosos. Pues que elija, dijo Natsu, esforzándose por recuperar el hilo de sus pensamientos. Que hubiese aparecido de la nada le había desconcertado demasiado. La recién llegada aumentó la sonrisa, complácida por el aguante que estaba teniendo el chico. Le estaba dirigiendo gran parte de su poder mágico y no le veía ni una gota de sudor en la frente. Era fuerte. Ya lo ha hecho, contestó con calma, sin dejar de sonreír. A su lado, Imbel permanecía en silencio. Natsu frunció el ceño, confundido e irritado a partes iguales. Si ya tenían a alguien, ¿por qué insistían tanto con él? Entonces, deje que le dé oficialmente la bienvenida a Álvarez, Majestad, le estábamos esperando. Natsu observó a Imbel perplejo mientras este le dedicaba una reverencia. No entendía nada de lo que estaba pasando. El puerto entero irrumpió en aplausos y ovaciones. Se sintió abrumado.
¿Qué está? Supusimos que te negarías, interrumpió Irene. Así que propusimos candidatos, aunque fue en vano. Saben quién eres y lo que has hecho, y te quieren a ti como emperador. Natsu negó con la cabeza, alarmado y desesperado. Os estáis equivocando. Exclamó, gesticulando y dando un paso hacia atrás, como si fuese medida suficiente para salir de ahí. Irene sonrió y apoyó la mano libre en la cadera. Lo miró de arriba a abajo, divertida. Era un chico prometedor, aunque todavía debían pulirlo un poco. ¿De verdad? Déjame decirte que los 12 escudos también hemos votado por ti. ¿Pero por qué? Natsu los miró desesperado, incapaz de comprender por qué insistían tanto. ¿Por qué yo, de todas las personas? Seguro que tenéis a gente lo suficientemente capaces para hacer lo que me estáis pidiendo. No quiero el trono. Jamás lo he pedido. Precisamente por eso. Las palabras de Irene le dejaron mudo y confundido. Que no lo quieras demuestra que posees humildad, que no buscas el poder. Hizo una pausa en la que Natsu sintió como si pudiera leerle el alma. Y aún así lo eres. Incluso acabaste con el emperador en persona. ¿Eso fue por qué? ¿Porque eres un demonio? De nuevo, Natsu enmudeció. ¿Cómo lo sabía? Irene sonrió. Por supuesto que lo sabemos, no nos mires así. Hemos investigado cada una de tus hazañas, Natsu Dragunil. Y créeme que te hemos elegido no por la sangre que corre por tus venas, sino por tus logros, que no son pocos. ¿Cómo podéis estar tranquilos sabiendo eso? ¿Cómo podéis aceptar que un demonio como yo sea el que os gobierne? ¿Y qué hay con que lo seas? Dijo Dimaria, quien había aparecido de la nada junto a él. Al verlo tan confundido y perdido, le dedicó una pequeña sonrisa. Había decidido confiar en él. Si nos regimos por el mismo principio, Irene es una dragona. ¿Qué? La aludida rió con ganas. En efecto. Perdí la cuenta de mi edad hace mucho, pero soy la fundadora de la magia de Dragon Slayer. La misma de la que tú eres usuario, o lo eras. Natsu no sabía qué decir de la impresión. Natsu, voy a serte sincera, Álvarez no soportará estar sin emperador mucho más tiempo. Es un imperio construido bajo la mano de alguien respetado por el poder que poseía, alguien capaz de que todos los pequeños gobernantes de antaño respetaran a una misma persona. De elegir a alguien procedente de aquí, las disputas volverían a surgir, pues renacerían las ilusiones de los favoritismos y las conspiraciones. Dada la situación, no hay nadie mejor que tú para unificar todo de nuevo. Te respetan no solo por ser hermano de Seraph, sino por haberlo vencido en combate. El resto les da igual. Aún así, Natsu no se dejaba convencer. Se veía incapaz de asumir tal responsabilidad. ¿Cómo poder dirigir a tantas personas en el camino correcto? Lo suyo no era la política, a él se le daba bien pelear, lanzarse con todas sus fuerzas hacia el enemigo sin pensar e improvisar sobre la marcha. No podía simplemente sentarse en una silla que le venía grande y ponerse a dar órdenes sin más. Una repentina mano en el hombro le sacó de sus pensamientos. No tienes por qué hacerlo solo, no te estamos pidiendo eso, dijo Dimaria, mirándolo a los ojos. Te estamos pidiendo ayuda para que nuestro hogar no se desmorone aún cuando hemos perdido todo el derecho a hacerlo. Así que te lo pido por favor, ayúdanos, y nosotros te ayudaremos a ti. Natsu no contestó enseguida, pues sus ojos le impedían pensar con claridad. Se sentía presionado, conmovido y asustado. Todo al mismo tiempo. Contempló a Irene, quien lo veía con una sonrisa comprensiva, como si supiera el origen de todas sus dudas. Imbel se mantenía callado, en calma pero expectante. De pronto fue como si no tuviese fuerzas para contradecir su voluntad, como si no quisiera decepcionar sus expectativas. Y Dimaria, ella simplemente le sonreía con paciencia. ¿Por qué parecía saber siempre lo que tenía que decir? Suspiró derrotado y asintió no muy convencido. Lo intentaría, ya había llegado demasiado lejos en todo aquello, después de todo. Los tres sonrieron y Natsu se perdió en el brillo ilusionado que desprendía la mirada de la rubia. Solo esperaba a ver el